amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Una época de calor, mucho calor, los ventiladores parece que no son suficientes, y desde luego un poco de paciencia. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y bueno, seguimos viendo aquellos hombres que la iglesia escogió por indicación de los apóstoles, hablando que se necesitaban hombres, personas llenos del Espíritu Santo, porque había que dar un mensaje de poder, y ese mensaje es el Evangelio. El Evangelio es lo que necesita toda persona, y hay que ver que las personas, en su mayoría, pues tienen sí tienen el corazón bien endurecido, sumamente endurecido, con muchas filosofías, muchas ideas, muchas cosas que el hombre o la persona ha asimilado, y se necesita el poder de Dios para quitar todos esos argumentos, romper todas esas barreras, y solo Él lo puede hacer a través de su Evangelio. Pero se necesitan entonces hombres, personas, mujeres, jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver aquí, porque podemos ver desde el momento en que el apóstol Pedro y Juan empiezan a predicar. Bueno, es algo impactante, impresionante, porque las personas se convierten, hasta los más endurecidos, los más duros, son quebrantados. Y entre ellos, pues aquí estamos nosotros. Como el Señor buscó formas, hizo arte, y su arte de amor, su arte de misericordia, de bondad, para llegar a nuestro corazón. Porque el Evangelio es poder de salud. Entonces, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, ahí vamos a ver, y vamos a ver unos versículos. Capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 5, Hechos 8, versículo 5, y entramos hasta el versículo 11, hasta el versículo 11. Hay 10 lugares, vamos a leer, hermanos. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había ganado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense bien nada más. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu evangelio. Y porque de una manera
muy especial. Tú eres el que la pones en el corazón de los hombres. Tú eres el que conviertes a los hombres. Y a los hombres convertidos los preparas, los capacitas. Tu Espíritu Santo nos guía para que se pueda compartir esta palabra poderosa que es tu Evangelio a todas las personas que están en opresión. Y te damos gracias porque como iglesia nos has dado esta bendición, no solamente de creer, sino de ser portadores de este gran mensaje. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y podamos nosotros deleitarnos en tu palabra, glorificar tu santo nombre por ser partícipes de tus promesas, pero también por tener la virtud, la encomienda de compartir esta tu santa palabra. Te rogamos, Dios, tu bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, fíjense bien lo que tenemos aquí, hermanos. Aquí tenemos a Felipe, uno de los 7. Este hombre, Felipe, de inicio, dice que cuando fue escogido, tenía estas actitudes. Era hombre de buen testimonio, hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder. Era un hombre, estos hombres eran hombres valientes, no le temían a nada, porque en esos tiempos aceptar a Cristo pues era exponerse, y los judíos pues los corrían de la sinagoga, les quitaban todos sus derechos, sus privilegios y también sus responsabilidades como judíos, y entonces para ellos se sentían prácticamente excomulgados, como echados fuera del reino de Dios, de las promesas de Dios. Pero Felipe y otros eran hombres bien puros, y de eso se trata, hermanos, que en estos tiempos usted que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, pueda ser un hombre, una persona poderosa en el Evangelio, poderoso en el Señor. Estar agradecido por haber sido rescatado por medio del amor de Dios, de Jesucristo, que el Espíritu Santo obró de una manera maravillosa en su vida. Y aquí estamos ahora, aquí estamos con este calorcito. Y bueno, lo que podemos ver, que Felipe llegó a Samaria. Jesús nos platica un poquito acerca de este hecho, cuando él estaba en Judea, pero iba a ir a Capernaum y le era necesario pasar por Samaria. Y ahí se encontró con una mujer no nos dice su nombre, solamente nos dice que era de ahí, era samaritana. Platicó con ella, él se presentó como Salvador, como el Cristo. Aquella mujer recibió al Señor, fue por sus conciudadanos, los trajo y ellos se convirtieron. Pero entonces ahí hay una explicación que dice que entre los judíos y los samaritanos no se llevaron. Y la razón era porque los judíos eran auténticos judíos, no estaban mezclados con otras razas, con otra sangre de otras naciones. Y los samaritanos fueron deportados a Siria unos años antes, entonces estuvieron ahí un buen tiempo y tomaron esposos, esposas, las personas se casaron y se mezcló la sangre. Se perdió la autenticidad, y por esa razón, bueno, llegaron y habitaron en ese lugar de Samaria y no se llevaban muy bien, aunque como judíos samaritanos también ellos tenían ahí la ley, tenían los escritos de Moisés. Por eso la mujer
El samaritana le dice a Jesús: sé que ha de venir el Cristo, y cuando Él venga nos va a hablar de todas estas cosas. Y es cuando Jesús le dice: pues yo soy el que habla contigo. Y ahí fue el encuentro con Jesús, una cosa bonita. Pero bueno, para entrar en contexto, para entrar en esto de cómo Felipe, un judío, va a Samaria y comparte el Evangelio. No importa, hermanos, no importa la raza, la clase social, no importa. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo. Los musulmanes, es decir, el continente asiático, africano, europeo, latinos y los de Oceanía, todos necesitan el Evangelio. Todos. Y estas personas que en cierta manera no eran bien vistas por los judíos, el Espíritu Santo pone en el corazón de Felipe para que vayan y les hable del Evangelio. Y aquí tenemos una nota, hermanos. Aquí tenemos una nota muy clara. Dice aquí en el versículo 5: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién, hermanos? A Cristo. Les predicaba a Cristo. Sé que ha de venir el Cristo, dice la mujer samaritana. Y allí ellos habían oído previamente el mensaje personalmente de la boca de Jesús, el Salvador. Y ahora Felipe llega ya en esa ciudad y les habla. Pero fíjense bien lo que dice aquí, hermanos, aquí en el versículo 5, dice, el versículo 7. Leemos por favor el versículo 7. Para ver la condición de la gente de Samaria. Por favor, leemos juntos, fuerte, que se escuche. Dice así: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuál era la condición de algunas personas de esta ciudad? Estaban en opresión, estaban en esclavitud. Dice personas con espíritus inmundos, es decir, personas endemoniadas que habían hecho convenio con el diablo, o se habían metido a la brujería, a la hechicería, a la magia, a toda esa cosa, y quedaron ahí prisioneros. No había quien los liberara, no había. Y también enfermos, paralíticos, cojos, son los que se mencionan aquí. Y normalmente la escritura resume, no menciona todo. Aquí está resumido. Pero entiendo que podían escribirse muchas otras cosas. Personas sumidas en los vicios, problemas en las familias, problemas en las comunidades, diferente tipo de necesidad. Y el Evangelio les llegó a ellos. Se convirtieron, hermanos. De tal modo que el 8 en el primer renglón, leemos eso, hermanos, lo que hay en el 8. Dice: así que había, ¿qué, hermanos? Gran gozo. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio, hermanos, en las personas? Da gozo. Porque las personas son hechas libres de esa opresión,
esa esclavitud. Es el Evangelio, hermanos, es el Evangelio lo que va a hacer que cambie el rumbo y la visión de las personas. En la naturaleza del hombre está su visión, está su interés en cosas terrenales. Y muchas veces por ambición o por necesidad buscan la manera de cómo enriquecerse o cómo salir adelante. Y se meten en cada situación que muchas veces es lamentable, porque se arriesga la vida, se arriesga la moral, se arriesga a la familia. Y esto es lo que había pasado con estas personas aquí. Pero el Evangelio, Dios sigue trabajando, y en la actualidad, hermanos, Dios quiere usar la vida de nuestra iglesia, la vida de usted, una persona que ha experimentado su vida con Cristo. Y si Dios le ha hecho salvo, si Dios le ha traído a Él, ya no se desligue usted, ya no se separe. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí podemos ver esto. El Evangelio, hermanos. Entonces, el conocer a Cristo, hermanos, debe traer gozo de conocer a Cristo, gozo de ser libres, gozos de ahora tener quien le aconseje, quien le dirija, y que Dios ha puesto en nuestras manos el canon de las Escrituras. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, en total 66 libros. Y una vez decía un hermano, cuando fuimos a una librería y vimos los materiales ahí, ¿cuál llevamos, hermano? ¿Cuál llevamos? Y vemos el Antiguo Testamento, una belleza, y vemos el Nuevo Testamento, mucha belleza, muchos consejos. Usted lee el Antiguo, lee el Nuevo, el Espíritu Santo va a alumbrar su entendimiento para que usted pueda disfrutar palabra, consejo de Dios. Hay que vivir el Evangelio, hay que disfrutar el Evangelio, pero también hay que compartir, porque Dios no nos ha dado solamente el derecho de creer, sino la bendición de compartir el Evangelio, y muchas veces de sufrir por el Evangelio. Se va a sufrir compartiendo el Evangelio, así como vemos a Pedro y a Juan encarcelados, que les antes de encarcelarlos, los golpearon, los azotaron con varas, con látigos, por causa del Evangelio. Pero ellos no están ahí lamentando, no están diciendo: yo no tenía los problemas antes de ser cristiano, yo no tenía los problemas que ahora tengo. No están diciendo así, hermanos, sino todo lo contrario. Están bien contentos, así como dice en este renglón. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque habían sido liberados. Sí, hermanos. Y usted y yo somos libres de la autoridad del pecado, libres de la ley del pecado, libres del poder de la muerte, libres del poder de la muerte espiritual, mis hermanos. Y es porque ahí se unieron el Padre, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, y establecieron una ley de vida, ley de poder, de arriba. Ese es el Evangelio. Y ahora el Espíritu Santo nos guía, el Señor Jesucristo intercede por nosotros, y el Padre Celestial está por nosotros. Ahora no estamos solos. Por eso cantábamos hace unos momentos: nunca desmayes cuando haya afán. Nunca, jamás desmayes cuando haya afán. Que tu esperanza no desmaye, porque es el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. El propósito de Dios es rescatar a cada persona que vive en tinieblas, que vive engañado. Así como nosotros estábamos, antes sin Cristo, por acá, por allá, sin rumbos, y vivíamos realmente engañados. Entonces,
Aquí tenemos un hecho, versículos 9, 10 y 11. Vamos a leer. Recuerden, debemos disfrutar, debemos vivir el gozo de conocer a Jesucristo por su evangelio. Debemos disfrutar eso. Vamos a leer lo que pasa aquí. Versículos 9, 10 y 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Y dice bien, hermanos, teniendo una ley, el escrito de los profetas, el escrito, es decir, el Antiguo Testamento. Pero este hombre Simón, con sus artes mágicas, con trampas y hechizos basados por el diablo, dice que había engañado desde el más ¿qué? Desde el más pequeño. Desde el más pequeño. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si usted enseña el evangelio, usted vive el evangelio como papá, mamá, y ven cómo camina usted con el Señor, lo ven sus hijos, lo ven sus nietos, ellos aprenden? Pero si alguno es gritón, que pelea y hace un montón de cosas, el niño lo aprende. También lo aprende. De tal modo que esa influencia de este hombre, Simón, hechicero, brujo, satánico, había hecho una influencia grande en la ciudad de Samaria, y tenía en sus manos, el diablo tenía en sus manos, bajo opresión, esclavitud, a toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, el anciano. Qué terrible situación, hermanos. Qué terrible situación. Y le estaban atentos. Y solo el Espíritu Santo, usando a Felipe, entró ahí. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que analicemos, mis hermanos, esta situación que vivía esta ciudad de Samaria. Toda esta multitud de personas, desde el más pequeño hasta el más grande, sumidos en opresión por filosofías, por un montón de cosas. Esta persona, Simón, este hechicero, se aprovechaba de la inocencia de los niños, de los jóvenes, y se aprovechaba de la necesidad de los mayores. Porque, ¿recuerdan ustedes que hace un tiempo yo les decía que hay 3 cosas que la ciencia no puede curar? Es el pecado, es la muerte y es el miedo. Esto no lo puede curar. Solo Cristo, solo Dios, solo el Evangelio puede quitar, hacer libre al hombre. Entonces, aquí miren, analicemos esto. Como Simón en Samaria, teniendo oprimido, esclavizado allá a la gente, en la actualidad, hermanos, hay muchos. Hay muchos. En su colonia, en nuestra ciudad, en nuestra república, en otras naciones, hay muchos como Simón.
Y esto se publica. Y lo puede usted ver en las redes sociales. Y ahí está el zodiaco, los signos del zodiaco. Y para los niños, en los tiempos, en los años pasados, se hizo un programa, la televisión, no sé de parte de quién, pero le llamaron los 12 caballeros del zodiaco. Y eso era llamativo para los niños. ¿Cuál era el objetivo? Tener oprimido a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Y cuántos no están ahí? ¿Cuántos no se quedaron ahí, mis hermanos? Y usted puede ver letreros por allá que dicen, tú quieres tener fama o quieres tener victoria en el amor, yo te digo cómo. Tú quieres ser rico, yo te digo cómo. Ven acá y trae esto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Y a algunos les hacen caso. La gente está en opresión. ¿Está en opresión? Sí. Y hay algunos hermanos que por falta de asistencia en las iglesias, por falta de lectura de la palabra y de oración, cuando oyen algo así, creo que es cierto que sí. Pero ¿cuál es la intención del diablo? Oprimir, aprovechándose de la inocencia y de la necesidad. Tenemos nosotros que abrir nuestra mente y gozar que Dios se ha dignado en mostrarse a nosotros por medio de su evangelio y nos ha dado a Jesucristo. Usted debe sentirse dichoso, dichosa. ¿Sí, mis hermanos? Entonces aquí tenemos esto. Y fíjense bien lo que buscan estas personas. ¿Qué buscan? A través de su falsa enseñanza, a través de sus trampas y de todas esas artimañas, porque el apóstol Pablo a los Efesios le dice que hay quienes astutamente usan artimañas, es decir, artes torcidas para engañar. Ya les he dicho que el enemigo le va a estorbar a usted para que no crezca en su vida espiritual. Le va a estorbar para que usted se llene de actividades y que diga, no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para nada, no me molestes. Algunos así dicen. ¿Sí? Hay que apartar tiempo para el Señor. Entonces estas personas lo que buscan, dice, lo que buscan, hermanos, es fama. Con sus cosas presentan un poder falso y muchas veces cosas demoníacas. Entonces hay un gran número de personas engañadas por su necesidad. Y no diga usted que estas cosas, antes de recibir a Jesucristo, no le tocaban el corazón. Entonces, hay esta influencia, hermanos. Y solo el Evangelio. Pero bueno, ahí podemos ver a Felipe. Podemos ver a Felipe ahí en el versículo 12 y 13. Póngase de pie, por favor. Y leemos el versículo 12 y 13. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales
y grandes milagros que hacía, estaba ¿qué? Atónito. Pueden sentarse. Entonces aquí, hermanos, fíjense bien, el pueblo viviendo en opresión por estos hombres como Simón, y allá hay un pero, y ese pero marca la diferencia. Con todas estas cosas que suceden en el mundo, ahí está el Evangelio. Y ahí está el mensajero. En este caso aquí está Felipe. Y en la actualidad, aquí estamos nosotros. ¿Estamos listos para llevar este mensaje? ¿Está usted listo para compartir este mensaje? Porque Felipe era bien obediente. Más adelante vamos a ver a Felipe cuando el Espíritu Santo le dice, acércate de ese carro. Y aquel hombre era un influyente, el etíope. Pero eso no le espantó a Felipe. Se acercó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le invitó a subir a su carro. Y le platicó y le presentó a Cristo. Eso después lo vamos a ver. Y aquí está Felipe. Allí en este lugar. He ido a algunos lugares, mis hermanos. No voy a mencionar esos lugares. Pero miren, salgo de mi casa. Ya oré, ya estudié la palabra, ya estuve con el Señor, ya estuve ahí con mi familia, y ahora tengo que ir a esta pequeña ciudad a compartir el Evangelio. Y ahí voy cantando, voy con esa seguridad del poder de Dios. Pero llegando allá, es como si yo entrara en un congelador. Y se me vino aquello encima. ¿Qué pasa aquí? Y esa pequeña ciudad, dice que los corrieron, esa gente hace 200, 300 años los corrieron de otros pueblos, porque todos se dedicaban a la brujería, a la hechicería. Y allá los amenazaron y les dijeron que si no salían de esas tierras, los iban a quemar. Y entonces ellos corrieron de esas tierras, salieron con toda su familia y llegaron a ese lugar a donde yo llevé el Evangelio. Y al llegar ahí, yo sentía una cosa así, una pesadez. Lo que pasa aquí. Y entonces lo que hacía era irme al parque, sentarme, orar al Señor y empezar a caminar y a tocar las puertas para compartir el Evangelio. Y la gente, ¿sabe qué me decía? Sí, pero no me decía cuándo. Nunca logré nada. ¿De qué estaba construido ese pueblo? De brujos, de hechiceros. ¿Y cómo ha costado hasta en la actualidad? ¿Cómo ha costado levantar una iglesia en ese lugar? Se levanta y se viene abajo. Se levanta y se viene abajo. Pero gracias a Dios que ahora varios hermanos de diferentes pueblos han llegado a habitar ahí, entonces ya se está formando. Y estamos orando por esos hermanos. Estamos orando por ese misionero que está yendo a ese lugar. Y se está dando los pasos, se están abriendo las puertas y la gente está oyendo el Evangelio. Porque toda esa gente vive en opresión. Entonces, hermanos, aquí no importa, hermanos. Aquí dice que cuando Felipe está ahí, llega a ese lugar, anuncia el Evangelio. Ya vimos atrás, vimos en los versículos anteriores, en el versículo 5 y 6, vimos eso. Y esa ciudad, ahora con el Evangelio, tenía mucho gozo. Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice el versículo 8.
Y lo que va a hacer el Evangelio cuando llega en el corazón de un hombre oprimido, le va a cambiar su vida, le va a transformar, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la obra de Dios, el poder, el amor de Dios se manifiesta para salvación. Sí, hermanos, es el Evangelio. No equivoquemos. No trate usted allí de hablar filosofías que es de aquello. No. Le puede servir como introducción, pero después hable de Jesús. Porque Jesús es la persona que necesitan las personas oprimidas. Entonces aquí, hermanos, hay algo que tenemos nosotros que tenemos que ver. La diferencia es el Evangelio, mis hermanos. Para la gente oprimida, para las ciudades oprimidas, la diferencia, el poder es el Evangelio. Y el Espíritu Santo obra para salvación. El hombre que cuando nosotros tomamos la determinación de compartir el Evangelio, hermanos, cuando usted ha dispuesto su corazón y lo ha puesto en el Señor, con toda seguridad le digo que usted no va solo. Porque no es una decisión propia, es el Espíritu Santo impulsándole, primero capacitándole y dándole dones, diferentes dones para que usted pueda hablar con valor y soportar cualquier situación que pase ahí. Entonces, el Espíritu Santo obra, porque su plan no cambia. El plan de salvación, el plan de redención, de arrepentimiento para que las personas reconozcan a Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y sean libres de esa situación, de esa esclavitud donde viven, ya sea por vicios de alcohol, vicios de drogas, vicios de diferentes tipos de hechicería. Cuando llega el Evangelio, las personas son hechas libres. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo obra, porque allá va el Felipe y el Espíritu Santo le guía. El poder por el cual habla Felipe es el Evangelio. Y así nosotros debemos hablar con poder, con autoridad, sin miedo, con mucha cautela, con mucho sabiduría. Hay que orar al Señor. No desaprovechamos las oportunidades. Sabemos cómo está la gente en esta vida. Sabemos cómo están nuestros vecinos. ¿Sí o no? Sabemos cómo está algunos de sus familiares. ¿En dónde está metido? ¿Quién es el que está influenciando ahí? ¿Quién? Los amigos. Y no, hombre, ¿para qué ahondamos más en esto? La gente está optimista. Pero entonces aquí podemos ver a Felipe, un hombre firme, un hombre decidido, y la gente creía y se bautizaban. Y como estos hombres eran samaritanos y conocían la ley, el problema ahí de la gente era el Evangelio, era Jesucristo, era otra doctrina, como una doctrina ajena, así lo tomaban. Pero la ley y los profetas enseñaban acerca del Cristo. Entonces, una forma de entender y de mostrar su decisión, que estaban de acuerdo con lo que enseñaba Felipe, es que dice que se bautizaban porque recibían a Cristo, recibían el Evangelio y eran sanados, eran liberados, salían de esa opresión, de tal modo que dice aquí, había gran gozo en aquella ciudad. Dentro de ello, hermanos, dentro de lo que pasó aquí en la predicación de Felipe, también creyó. ¿Quién creyó? Simón. Creyó Simón, el hechicero, el mago. Creyó, pero no fue sincero. Nunca fue sincero. Y entonces aquí nosotros necesitamos orar. No quiere decir que Felipe no oró, sino que el corazón de Simón no era sincero. Él estaba pensando en otras cosas. También se bautizó. Y cuando se bautizó, ahí en el versículo 13 dice
Dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales que hacía Felipe y los grandes milagros que hacía Felipe, él estaba impresionado. Porque Felipe no usaba otra cosa. No usaba otra cosa, sino oraba al Señor. Y la gente creía. Y la gente era sanada. Sin trampas. Entonces él estaba sorprendido. Entonces aquí, bueno, lo que pasó con Simón. Y ahí en el versículo 14, leemos, por favor, se ponen de pie y leemos el versículo 14, 15 y 16. Leemos, dice así, hermanos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos, fíjense por favor. Recibieron a Cristo. Y entonces lo que pasa aquí, ahora tiene la noticia la iglesia de Jerusalén, los apóstoles. Y la iglesia ahora envía al apóstol, ¿a quién? Al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Los pilares, los discípulos que estuvieron al lado de Jesús. Son enviados y ellos van con toda la autoridad, con la autoridad de la iglesia y estaban contentos. Estaban bien contentos porque esa ciudad oprimida, despreciada, habían recibido la palabra del Señor. Y esto es lo que pasa, hermanos. Esto es lo que pasa. Miren, hay un pueblo a donde por muchos años fueron misioneros, fueron pastores, fui yo y anunciamos el evangelio, no se lograba nada, pero nos unimos como iglesias y oramos, ofrendamos. Llegó allá un misionero y pasó tiempo. Ese misionero tiene 18 años allí, 18 años. Y en 18 años, porque 10 años no se veía nada. Un poquito, pero ya pasó el tiempo y ahora, ¿saben qué, hermanos? Compraron su terreno, están ahorita edificando, están ellos bien contentos porque el terreno está en medio del pueblo y a través de los años, muchos años, no sé, 50 años o quizá más años, pero en la actualidad, ahora esa misión, esa congregación, la gente que ha creído está edificando el templo. Y ellos están viniendo a ese lugar a donde les digo, yo llegaba y me echaban una cubeta de hielo. Ellos están llegando ahí. El Señor trabaja. El Señor trabaja. Así como aquí fueron el apóstol, fue Juan, contentos de que aquella ciudad oprimida había recibido a Cristo Jesús, les hablaron, les compartieron, les hablaron la seguridad de recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Porque así es, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a guiar de la mano. Le va a guiar de la mano para explicarle acerca de su vida en Cristo Jesús y que usted pueda crecer y vivir esperanzado en el Señor. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa aquí, hermanos. Y ellos se regresaron, dice. Ellos se regresaron. Pero aquí hay otro hecho, dice. Aquí hay otro hecho, el versículo 18. Bueno, ya vemos la ciudad que recibió el Evangelio y todos contentos. Pero este hombre, Simón, fíjense bien, aquí tenemos versículos 18 y 19. Vemos esto, hermanos, fíjense bien lo que dice, leemos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿les qué? Pues, ¿les ofreció qué?
Dinero. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Eso le digo. No se recibe así el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo, hermanos? Aceptando a Cristo. Pablo a los Efesios enseña, él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. O sea, en el acto que una persona recibe a Cristo Jesús, en ese momento llega el Espíritu Santo para certificar esa decisión. Y empezar el Espíritu Santo a pastorear, a ministrar, a guiar, a interceder y a ayudarle en su debilidad. Porque es como un enfermo que apenas recibió las atenciones médicas y va a salir ahora del hospital y está todo tembloroso, todavía débil. Y entonces ahí la familia le guía. O un niño que aprende apenas a caminar, sus papás le guían. Y aquí es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu. Pero Simón dice, yo aquí tengo dinero, venga, déjame. No. Fíjense bien cómo los apóstoles ven esta situación. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Vamos a leer el versículo 20 al 24. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es ¿qué? No, el corazón de Simón no era recto, seguía en sus trampas, seguía en sus ideas. El apóstol fue inspirado por el Espíritu Santo, y entonces dice el 22, Dios es Dios de oportunidad, y el apóstol le dice, 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ¿en qué? ¿Dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba Simón, hermanos? En hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Seguía en su maldad. Mucho cuidado, hermanos. Si ya recibió a Cristo Jesús, que su decisión sea sincera, porque este hombre le dijeron, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, dice, en el asunto de la salvación. Entonces el 24 dice, respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, entonces aquí podemos ver que el plan de Simón era negociar, como muchos hacen. Hay muchos que se meten al evangelio y ¿saben qué? Buscan a personas que tienen el billete y se acercan y cuánto, mira, yo te doy, yo tengo poder, y hacen unas oraciones tremendas y le sueltan el billete. ¿Sí? De verdad. Entonces usted no suelte nada, porque yo nunca le he pedido nada, ¿o sí? Ni aun cuando llego a su casa no le digo, denle de comer a este hambriento, ¿o sí? ¿Así les he dicho? No les pido nada. Hermano, hay muchos que se meten, siguen con sus ideas, y el Espíritu Santo los va a desenmascarar. Entonces, sin embargo, la misericordia de Dios allí está. Bueno, hermanos, terminamos ahí el versículo 25. El apóstol Juan y el apóstol Pedro dicen, y ellos, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Ellos. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí, y yo les digo esto, hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado. El evangelio es poder, y el evangelio se presenta de esa manera, con poder, con una persona convencida de Cristo Jesús en su corazón, y guiado e inspirado por el Espíritu Santo, porque es un mensaje que dijimos la vez pasada,
un mensaje divino dado a los hombres para los hombres. Un mensaje divino de Dios dado a los hombres para los hombres. Entonces, es un evangelio que nosotros debemos disfrutar. Disfrute su vida con Cristo. Viva con Cristo. Camine con el Señor. Camine con Él. Porque ha sido liberado. Ha sido puesto en las manos de Dios. El Señor le pastorea, el Señor le ministra. Es el Señor el que va con usted. Él está en sus necesidades, Él está en sus triunfos, Él está en todo con esto. Ahí está, Él es nuestra esperanza, mis hermanos. Entonces, hermanos, el plan de Dios está vigente. Y su plan está en que todo el mundo escuche el evangelio. Y la persona que Dios quiere usar es usted. Usted es el Felipe ahora. O Felipe, ¿cómo le gusta? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Me da gusto porque un hermano dice, pues yo ya le estoy hablando a mis compañeros. Y algunos de ellos me dicen, pues háblale más de eso. Háblale más de eso. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Que el Evangelio es poder para la salvación y es con la finalidad de rescatar a todos los oprimidos. Y usted, como los apóstoles, es el instrumento para que se lleve a cabo este mensaje. Pero antes, disfrutemos de ese Evangelio. Disfrutemos de nuestra vida con Cristo. Leamos su palabra. Y cuando lea su palabra, léalo como cuando usted come un pescado frito. Con todos sus ingredientes. Y no agarra usted la harina o la tortilla y pone el pescado ahí en un taco y lo agarra a mordidas. No. Sino agarra sus cubiertos. Bueno, después de poner el limoncito, agarra sus cubiertos y empieza a picarle. Y no es suficiente esa herramienta. Mezcla usted así mismo. Y lo lleva a la boca. Y todavía el paladar, la lengua, busca si hay peligro. Y si lo encuentra, lo saca la espina, el huesito. Lo que quiero decir, hermanos, es que lea la palabra, meditándola, analizando, disfrutando, sacándole jugo, que usted aprenda, que usted se edifique, que llegue a la presencia del Señor. No a la carrera. Lea. Disfrute el Evangelio. Disfrute su vida con Cristo. Y compartamos ese Evangelio. Porque es el único medio para rescatar a los que están oprimidos. Póngase en pie, hermanos, y oramos. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Y te bendecimos de una manera muy, muy especial, porque nos miraste a nosotros. Primero a nosotros. Y estamos convencidos que tú vives en nuestro corazón, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, que hemos sido salvos por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ministras, nos enseñas más de tu palabra, abres nuestro entendimiento. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor se efectuó en nosotros y podemos vivir esta nueva vida que tú nos has dado, que lo hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Ahora te ruego que como iglesia nos lleves de tu mano, nos ampares en todo momento. Tu consejo y tu sabiduría no falten,
porque ahora somos portadores de tu palabra. Somos proclamadores, somos embajadores de tu evangelio, de ese evangelio que cambia vidas, de ese evangelio que enseña a Jesucristo que Él es el Señor, es el que tiene poder para salvar. Bendícenos a cada uno. Y los que han sido rescatados, los que apenas han sido salvos, guárdales en tus manos. Y nosotros como iglesia podamos cobijarlos, podamos protegerlos y enseñarles este camino que tú nos has dado. Bendice a nuestros hermanos nuevos creyentes, guárdalos en tus manos y que nosotros podamos estar unidos para llevarlos, para conducirlos en tus caminos a través del testimonio, a través del consejo de la palabra, enseñándoles cómo se vive en el Señor. Bendícenos, Dios, y que podamos compartir tu palabra, porque tú también estás pensando en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas que no conocemos, que tú uses nuestra vida y seas glorificado por lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Muchas gracias. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.